Este episodio del podcast llega gracias a Brands Avenue. Brands Avenue, que es representante oficial de todas las marcas que vende aquí en República Dominicana. El outlet que está en la Carmen Mendoza de Corniel y la tienda premium que está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota. Esta camisa, con la que yo llevo el día completo, es una camisa de lino 8X, una marca turca que trae Brands Avenue. Y ellos ahora traen La Martina, ahora son representantes exclusivos de La Martina, una marca que a mí me encanta también. Ya sabes, síguelos en Instagram como @BrandsAvenueRD o visita su página web brandsavenuerd.com.do. Esa es la vida, tratar de hablarle siempre lo más cerca posible al micrófono. Y nada, ya voy a poner esto en vibrador. Abro esto. Y estamos grabando, sí. Ya estoy feliz de verdad. Te lo dije desde que te vi. Salud. Salud, hermano. Contento de que por fin pudimos compartir en persona. Diablo, y buena, ¿qué tal la cerveza? Muy buena. Alemana. Rica. La voy a buscar. Tengo que decirle a esta gente que me manden más porque se me están terminando. No, y me gusta y yo me la tomo, pero a veces me mandan y cuando no me mandan y quiero beberme una cerveza, pues al final igual la compro y me la tomo porque Exacto. Me gusta de verdad. Eso es 5,0 para quien está escuchando. Dime de ti, ¿cómo va la vida, el magisterio? Mitad del tiempo allá y mitad del tiempo aquí. Sí. No, mira, de verdad que es una gran experiencia. Es una gran experiencia primero porque a mí siempre me ha gustado la docencia. Es algo que yo disfruto. Yo te puedo decir que yo me levanto los lunes en la mañana desesperado por llegar al aula. Sí. Uy, desesperado. ¿Igual eras así de estudiante? Sí. ¿En serio? Sí, ahí sí. Entonces, me gusta ver cómo van aprendiendo. Me gusta ver cómo cada cosa que vemos lo van relacionando con sus países. Y dicen, pues entonces cuando pase esto en mi país, ya yo sé qué voy a hacer. Subo la tasa de interés, bajo los impuestos, subo los impuestos. Tenemos que hacer este tipo de reforma. O sea que es interesante de ese lado. Y segundo, porque yo aprendo mucho. Okay. Yo aprendo muchísimo. Por la multiculturalidad del salón. Claro, porque en las discusiones hay estudiantes que dicen, bueno, pero es que en mi país lo hicimos de esta forma. Okay. Y digo yo, ¿y si lo hacemos en República Dominicana de esa forma, qué pasaría? Entonces eso me abre un mundo de ideas. Pero también la vida académica tiene la ventaja de que hay muchas discusiones. Cualquier problema que pase en el mundo, pues hay muchos seminarios, conferencias que se va discutiendo. Y yo vivo buscando ideas para República Dominicana. Es una cosa que los otros días estábamos y veo yo que me llega en el email un almuerzo para hablar de reformas educativas. Y voy yo huyendo para mi almuerzo. Tú sabes, para coger ideas para traer a República Dominicana. Claro. Entonces, como me paso la mitad del tiempo aquí, escucho los problemas, discuto con la gente, me reúno con los sectores y me da tiempo cuando voy allá a Boston, a Cambridge. Entonces sigo pensando en eso, le pregunto a algunos colegas, profesores, cómo ven este tema, le pregunto a algunos investigadores, o sea que está siendo una experiencia de vida. Viejo. ¿Llegaste a discutir o a compartir, a socializar con alguno de tus colegas, profesores, el tema de la reforma? Sí, claro. ¿Qué feedback tuviste de ellos? Mira, yo vengo trabajando varias reformas. Nosotros en mi empresa estamos trabajando la reforma en Ecuador, en El Salvador y Panamá. ¿En tu práctica privada? En mi práctica privada, respaldando aquí en República Dominicana. Los gobiernos de... sector privado en cada uno de esos países. Okay. Entonces, digamos que el tema fiscal ya yo lo vengo estudiando también por mi práctica privada. Claro. Y consulto a los especialistas de allá. Mira, ¿cómo tú ves este tipo de impuestos? Por ejemplo, algo que está bastante de moda. El uso de la inteligencia artificial. El uso de la Big Data para mejorar las recaudaciones. Sí. Eso es algo que me ha gustado mucho. Estoy aprendiendo mucho de eso. Y pues siempre uno va donde el experto en el área. Y me manda papers, me manda informes, me dice, mira, revísate este tema. Por ejemplo, yo sé que en India ahora mismo prohibieron las transacciones en efectivo entre empresas para que sean todas digitales y poder calcular mejor el tema del pago de las rentas, del impuesto sobre la renta. Claro.
Entonces así uno Me vive imagino que bien. cálculo y traquear también Claro. y la data para cada industria. Por supuesto. Wow. Sí, y así siempre me dice alguien, mira, revísate este caso. Ese, entiendo, es el caso ideal para este tipo de problema del que tú me estás hablando. Okay. Entonces, ¿Y cómo fue entonces con la reforma fiscal? ¿Cómo fue el feedback? Si pudiste recabar feedback con alguno de esos actores de los otros países y entre tus colegas. hay mucho énfasis en dos cosas. Primero, en la legitimidad fiscal. Los gobiernos están teniendo problemas para pasar reformas fiscales, porque los gobiernos han ido perdiendo legitimidad. Ya. Te iba a preguntar, ¿a qué tú te refieres con legitimidad fiscal? Pero Sí, ya es entendí. que se entienda que el sector público está haciendo un uso correcto de los recursos Sí. y que vale la pena yo pagar más impuestos para que me lo devuelvan en bienes y servicios, bienes públicos y servicios públicos. Entonces, eso en varios países no está resultando. El caso Colombia, por ejemplo, la reforma de Carrasquilla fue muy controversial en el anterior gobierno del presidente Duque. Hubo incluso que cambiar al ministro de Hacienda. Entonces, es ese tema de la legitimidad fiscal. Nigeria tuvo bastante problema. Aquí tuvimos un paso de eso. De hecho, circula el rumor, porque esto no hay cómo confirmarlo, salvo que Jochi Vicente me lo diga a mí. Yo no tengo cómo confirmarlo, de que él le llegó a presentar la renuncia al presidente Abinader. Eso no sé. Es buen economista, la verdad. Yo he trabajado muchos temas en el que él ha sido contraparte. Y una persona sé que muy comprometida, muy comprometida. Quizás yo no comulgue con sus ideas. En algunas de ellas me parecen distintas a mis pensamientos. Yo te digo, yo estoy en una etapa de mi vida que tampoco creo que tengo la verdad absoluta, ¿eh? Claro. O sea, yo digo, así pienso yo, así piensa otro colega. Y muchas veces hasta me busco un tercero de árbitro que le digo, mira, aquí no estamos llegando al acuerdo, dime tú cómo lo ves. ¿Qué edad tú tienes, Juan Gabriel? 39 años. ¿En qué momento de tu vida tú llegaste a esa realización de decir, ¿tú sabes qué? Yo creo que la declaración correcta es decir, yo pienso de esta manera. Mira, yo te diría 3 elementos. Lo primero, una vez fui a Los Cacaos en San Cristóbal. Un amigo mío tiene una propiedad allá y me pidió ir para conversar con los distintos grupos y que le ayudáramos a una estrategia de desarrollo, ¿sabes? Para la comunidad. Y ya tú sabes, yo iba con tantas ideas. Bueno, remoteness, los lugares que están tan distantes, y yo con toda mi teoría económica. Y cuando voy allá y hablo con ellos, regresé de ese viaje mucho más humilde. Porque como a la media hora, luego de yo escuchar a 3 personas, me dije a mí mismo, Juan, aprovecha este viaje para aprender, no para enseñar. Tú tienes mucho que aprender de ellos. Esta gente ya tiene muchos años intentando lidiar con ciertos problemas. Ya tienen soluciones que a ti nunca se te hubiesen ocurrido. Entonces, yo dije, mira, hay veces que hay que ser muy humilde. Claro. Luego, con el tema de la pandemia, que aproveché para conectar con muchos ex profesores y ex compañeros de trabajo allá en la universidad, me di cuenta que quizás esa prepotencia que caracterizaba antes al economista ya no era así. Los notaba mucho más humilde. Y digo yo, pero ven acá, mi carrera cambió y yo no me di cuenta. Y esta humildad que están desarrollando los que fueron mis profesores. Sí, porque siempre que yo escuchaba hablar de economistas, era de que entendían que manejaban la verdad completa. Era un ingeniero en una obra. No, imagínate, nos desayunábamos con Dios todos los días. Porque Claro. sin embargo, yo creo que desde la crisis del 2008-2009 nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos, al menos no con el grado de certeza que anteriormente pensábamos tener. La crisis en Estados Unidos. La crisis financiera global. La crisis financiera global, pero que se desató que con se Buffett. desató desde Estados Unidos. Entonces yo creo que desde ahí la carrera se ha ido moviendo hacia otros niveles de humildad. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, durante la pandemia, pero yo siendo ministro, que me toca diseñar la respuesta económica, lo primero que yo hago, yo dije, antes de yo perder mi equilibrio mental, porque esto es un lío del diablazo. Claro. Antes de yo perderlo, déjame sentarme y escribir en blanco y negro mi diagnóstico y escribir la respuesta de política económica que yo entiendo. Y se lo mandé a varios excompañeros de clase, otros funcionarios, mis profesores, excompañeros, tanto de Boston como de acá. Y me hicieron tantas recomendaciones, tantas observaciones. Yo dije, esto es demasiado importante para yo fallar. Déjame
que me ayuden a identificar cualquier espacio en blanco, cualquier blind spot Claro. en mi razonamiento. Y ahí dije, Juan, toca seguir aprendiendo. Tú sabes que te oigo diciendo eso y me hace pensar en... Hoy justo, y de hecho aprovecho y te lo digo porque no te lo dije antes de empezar a grabar, me dijo una de las fundadoras de Mr. Home, me dijo, dile a Juan Ariel que del consejo, una de las fundadoras estudió en el Santo Tomás. De aquí, en Santo ¿quién Tomás. sería? Jennifer Ramírez se llama. Oye, eso sí. Sí, me dijo, dile, y tenía pendiente. Yo me gradué del Santo Tomás. Sí. Tercero y cuarto de bachillerato allá. Sí. Entonces, con Jennifer justo, hubo un momento hoy en el que mencionamos algo que dice Einstein que me hace pensar por lo que tú estabas diciendo. Yo no recuerdo la distribución del tiempo, pero sí es algo como de, si me dan una hora para resolver un problema, me tomo 55 minutos pensando cómo lo voy a resolver y otros 5 tratando de resolverlo. Sí. Y sobre todo hacerse la pregunta correcta. Hay que saber cuál es la pregunta que estoy intentando resolver. Y luego ya el diagnóstico viene relativamente claro. Pero sobre todo ese tema de la pregunta. Saber qué es lo que realmente está pasando. ¿Tú encontraste, ya fuera desde la posición de ministro, a mí el tema de la pandemia me llama mucho la atención, pero ya fuera de la posición de ministro de Economía, ¿tú encontraste alguna luz dentro de las respuestas que buscaste? Porque me imagino que tú curioseaste mucho con el tema de la pandemia, no nada más desde el punto de vista económico. Por supuesto, ¿no? Ahí todos nos volvimos médicos de la noche a la mañana. Una locura. A mí me pasaba, por ejemplo, y cada vez que yo tengo oportunidad lo digo, que yo decía, pero ¿cómo es que no mandamos a la gente a tomar sol, a dejar de comer cosas fritas? Porque en los primeros meses, y de ahí sale otra cosa que tengo aquí anotada, en los primeros meses se identificó que la deficiencia de vitamina D... De vitamina D, claro que era un factor. A mí me pasó eso. O sea, yo me fui en un hoyo negro que no encontré después cómo salirme. ¿Qué te pasó a ti en ese proceso de aprendizaje? ¿Qué viste tú? No, muchísimas cosas. Lo primero es que por primera vez me doy cuenta, mira, vamos a parquear la economía en un segundo lugar, que aquí lo primero es la salud. ¿Sabes? Entonces muchas veces yo creo que los economistas pensamos que la economía está primero. Grave error, por cierto. Yo creo que ya la carrera se ha dado cuenta. Casos como la crisis social en Colombia, la crisis social en Chile, han puesto de relieve eso. Uh-huh. De que la economía tiene que ir muy de la mano con la sociedad y con la política. Entonces, ahora, pero ya eso sería otra conversación. Ahora estoy estudiando mucho más sociología y ciencias políticas, sí, pero... Qué bien. No, pero... Otro tema. Pero yo lo tengo aquí anotado, no te preocupes. Mira, entonces, pues, inicio a darme cuenta de, mira, lo primero que hay que determinar es cuál es la respuesta óptima desde el punto de vista de salud pública. Y el diseño de la política económica lo que tiene es que apoyar a esa política pública de la salud. Ya. Entonces es como la economía debe estar al servicio de la salud. Ya. Entonces eso fue como un gran aprendizaje que tuve. Y otro gran aprendizaje fue lo que funciona. Bueno, esto yo lo sabía, pero lo viví. Uh-huh. Lo que funciona en otros países no necesariamente funciona en tu país. Entonces yo recuerdo que al principio tenemos mucha presión de organismos internacionales de que había que trancar a todo el mundo 24 horas. Sí. Y yo recuerdo que yo le dije, mire, que quédate en casa está muy chulo. En Italia y en España, que todo el mundo tiene su apartamento solo, ¿sabes? Pero aquí no, aquí hay una dinámica social y una dinámica urbana distinta. Sí. Sobre todo en la periferia de la ciudad, donde tenemos hogares con una alta densidad, con muchas personas por metro cuadrado, incluso unidades multifamiliares, muchas familias en la misma habitación y además multigeneracional. Sí. Los abuelos con los niños. Entonces, esta es una dinámica distinta. O sea, los que tienen el menor factor de riesgo con los que tienen el más alto factor de riesgo, con los que tienen una propensión a socializar mucho más alta, que son los niños, que quizás no se complican, pero
son fuentes de transmisión hacia los adultos mayores. Claro. Entonces, como que pensar todas esas cosas, después de escuchar todo de otros países, lo que están viendo, lo que están implementando, pero hay que aplatanarlo. Yo lo sabía, porque eso dice la literatura. Pero cuando te toca vivirlo y te toca decirle a alguien, sobre todo a los organismos internacionales, entiendo su recomendación, pero no, aquí no aplica eso. Aquí se va a hacer de otra forma. Fue una experiencia interesante. Buenísimo. Tú dijiste la economía al servicio de la salud. ¿No llegaste a pensar en algún momento que en algunos lugares pasaba lo contrario? La pandemia no puso en algún momento a la salud al servicio. Te prometo que no vamos a caer en conspiraciones. No, tranquilo, tranquilo. Pero que la pandemia no puso en algún momento a la salud a hacer crecer la economía de grandes corporaciones. No, por supuesto que sí. En toda crisis geopolítica, de salud pública, siempre se generan unos mercados que te tienen la respuesta de todo. Mira, aquí con el mercado de las pruebas, ni te cuento. Sí. Aquí hubo gente que pensaba que iba a hacer su agosto con las pruebas. Y cuando nosotros verificábamos, no tenía la calidad necesaria. O con las mascarillas, por ejemplo. Lo pensé. Entonces, no sé si te cuento, viejo. Ay. Que solo yo tengo mascarilla, presionada. Tú no te apures que me llegue un cargamento pasado mañana. Se acabó este relajo. O sea, gente cerrada o me la compra a este precio o no te la vendo. Absolutamente. ¿Qué? Yo soy el único que tiene mascarilla en este país. O el único que tiene, qué sé yo, acitromicina, hidroxicloroquina. Pero nosotros rápidamente buscamos fuentes alternas de provisión. Nos ayudaron muchos gobiernos internacionales. Colombia, Estados Unidos, hasta Francia nos ayudó, España, Corea del Sur, ni te cuento. Uh-huh. Entonces ya nosotros teníamos nuestra estrategia por detrás de otras cosas que íbamos a hacer. Cuando se quiso dar un problema con la prueba, yo le dije, no te apures, que de Corea del Sur ya vienen unos cargamentos, que aquí es que va a haber prueba. Tú sabes que vamos a dar muchísimos saltos en el podcast, pero me quedé con algo que he notado que no te pregunté de lo de tus aulas. ¿De qué países tú tienes estudiantes? Porque me imagino la riqueza cultural que se tiene que encontrar 43 ahí. países. 43 países. Sí. Mira, de todos tenemos 3 africanos, 6 europeos, Bélgica, Francia, Holanda. Tenemos varios de Asia Central, Uzbekistán. Otros de Sudeste Asiático, muchos de Indonesia. Okay. También hay, no es Sudeste Asiático, pero es Asia Sur, Pakistán, India, China, por supuesto. Este año no tengo de Japón. Tenemos como 6 o 7 de Estados Unidos y varios de América Latina. O sea que, por ejemplo, ¿qué clase tú impartes? Yo doy 2 clases. Yo doy aplicaciones y casos de economía. Uh-huh. En la maestría de desarrollo económico y doy la tesis, yo dirijo todas las tesis de políticas públicas o de desarrollo económico en la maestría de políticas públicas. Wow. Entonces, la mayoría de tus estudiantes son extranjeros. Sí, no son norteamericanos. Yo este año tengo, en la primera clase, en la de casos de desarrollo económico, tengo 7 americanos. En la segunda clase, mira, no tengo ningún americano. Wow. No tengo ningún americano. Wow. Mira, eso es interesante. Con la universidad en Estados Unidos pasa algo. Hay un libro de Jonathan Haidt que, si no te lo has leído, te lo recomiendo. ¿Cuál? Se llama... No es The Righteous Mind. Es... Ay, Dios mío. The American Mind. Ay. Wow. Espérate, yo te lo voy a buscar ahora mismo porque... The Righteous Mind me lo recomendaron, lo compré y lo tengo para leer en enero. Está en mi listado de lectura de enero. Buenísimo, me encanta. Ojalá yo pudiera hacer los listados de lectura por mes. Que si no me organizo, viejo, colapso. No, yo me imagino. Mira, se llama The Coddling of the American Mind. Eso no lo conocía, ¿eh? De hecho, creo que es antecede a The Righteous Mind. Déjame ver. Y ese trata... de The Righteous Mind es de 2013. The Coddling of the American Mind es de... no, me equivoqué. De 2019. Posterior. Habla de
cómo empezó todo el tema del wokeness en Estados Unidos desde las universidades. Sí, claro. Y cita, de hecho, hay un caso específico, bueno, hay varios casos que cita, uno de una universidad en la que los estudiantes protestaron para que no se llevara a cabo un lecture, una charla de alguien que iba en contra de todo ese tema woke. Y la verdad que es un libro muy interesante y me da curiosidad de cómo están entonces, tú que estás dentro del sistema académico estadounidense, aunque tú estás en como otro mundo probablemente, pero me da curiosidad cómo tú ves esa situación, ese tema. Mira, te digo más, yo estuve allá como estudiante y como asistente de profesor 2008-2011. Aquí en Harvard. Exactamente. Okay. Y ahora estoy 13 años después ya como profesor titular. Y por supuesto que he visto un cambio en la cohorte de estudiantes. Sí se ve ese tema del wokismo, por así decirlo. Allá no está tan desarrollado y tan exagerado porque la excelencia académica está por encima de todo. Okay. Y se respeta mucho la libertad académica y la libertad intelectual. O sea, independientemente de lo que usted crea, aquí todo el mundo tiene derecho a venir a expresar sus ideas y discutirlas libremente. Y mira que fue un tema delicado con el conflicto Hamas-Israel. Me imagino. Delicado, ¿eh? Esa fue un momento difícil allá. Sí. Sí, claro. Mucho más difícil que Rusia-Ucrania. Pero Lo que pasa es que Rusia y Ucrania es muy fácil, y perdóname, digo fácil, entre comillas, pero es fácil tú elegir un villano ahí. Estamos hablando de Vladimir Putin, que es la antítesis de todo lo que huele a democracia para el occidente. Sí, para Occidente al menos. Es verdad, digamos, sí, por sí. lo menos para Occidente. Y por el otro lado, entonces, Hamas e Israel es un conflicto mucho más complejo. Mucho más complejo. Sí. Y con estudiantes de ambos bandos, con miembros de facultad en ambos bandos. Y fue difícil, pero mira, yo creo que se manejó con bastante madurez después. Claro. Al principio unos cuantos errores. Y se discuten esos temas. O sea, se busca espacio. Pero se busca espacio, se promueven espacios para discutirse esos temas en diariamente. O sea, del conflicto Hamas-Israel debimos hacer algunos 30 eventos en espacio de un mes. Sí. Y de ambos lados, ¿eh? Uh-huh. O sea, incluso, porque, ¿sabes? Los estudiantes tienen que desarrollar la capacidad de escuchar ideas que les sean contrarias, incluso que les sean emocionalmente difíciles de tolerar y saber discutirlas en un marco de respeto y de democracia. Claro. O sea, eso es un ejercicio no solamente intelectual, sino del carácter. Y es necesario. Entonces eso lo hacemos. Y hasta nos entrenan para ello. Pero yo te diría que no está tan desarrollado el wokismo. Así que se respeta lo que cada quien piense, como cada quien ve el mundo. Pero aquí vinimos a aprender de economía. Entonces eso es lo prioritario. Digo, en mis clases, ¿no? En otras clases será de política. Claro. De matemática, de química. Y está como muy marcado las facultades. En las universidades de Estados Unidos, por lo que yo he visto desde afuera, es que está como muy marcado el tema de las facultades, de la facultad a la que tú perteneces. Sí, aquí, hasta por el tamaño de los espacios, pues es muy fácil tú mezclarte entre facultades, pero en universidades como Harvard como hay mayor separación. Sí, además físicamente distante. Exacto. O sea, yo te puedo decir, yo nunca he ido a la escuela de divinidad. Y mira que quizás debería ir porque es uno de los temas que más me gusta. Yo estudio teología. Sí. Pero nunca he ido a la escuela de divinidad. A la escuela de leyes voy cuando estoy dando un tour, que me visitan, ¿sabes? Pero no. Si no es por eso, ni la cafetería conozco, que me dicen que es mucho mejor que la de mi escuela. A la de negocios sí he ido a un par de reuniones. Y bueno, obviamente que a las facultades de ciencias y artes también. Claro. Pero así, una escuela como divinidad, salud pública, no he ido. Qué bien, qué bien. Vamos, para los que vinieron al podcast a escuchar a Juan Ariel hablando de política, vamos a caer ahí y vamos a hablar de... Eventualmente. De eso. Yo quiero hablar contigo de la política de Estados Unidos, quiero hablar evidentemente, y por supuesto, de la política de República Dominicana, y quiero hablar del PLD.
De todo eso, hermano. Mientras tú tengas cerveza pero cállate que amanecemos hablando. Me preocupo porque yo creo que no tengo más cerveza de la 50. Pero no importa. Óyeme. Yo siempre que tengo oportunidad digo y promuevo y empujo que quien hable inglés o por lo menos lo lea, busque la manera de consumir contenido en inglés. Sí, claro. Yo estoy cada vez también, o sea, yo ahora estoy leyendo más en español hasta por ortografía. Pero en las traducciones se pierden muchas cosas. Sí. Y en Norteamérica es quien más estudios y más información busca y promueve. ¿Cómo ves tú ese tema, incluso con las deficiencias que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, hasta con el mismo idioma? Sí, pero yo te voy a decir algo. El dominicano tiene una gran ventaja. Aprende rapidísimo. Aprende rápido, es muy hábil. Y además tiene un segundo elemento. Le gusta aprender a tapecha vaina. Sí. Entonces, yo te puedo decir, yo he estado en varios países, he dado clases en varios países, he tomado clases en varios países, he tenido estudiantes casi de todo el mundo. Y poca gente aprende tan rápido y con tanta pasión como el dominicano, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos que sacarle más provecho. Y una de las cosas que pienso es que tenemos que ir hacia una República Dominicana completamente bilingüe. Completamente bilingüe. Eso es algo que se puede trabajar. Yo creo que puede tardar algunos 15 años, pero con un plan bien desarrollado en el que se combinen varias etapas. Primero, inglés por inmersión, aumentarlo. Recientemente salió un estudio de que es una de las inversiones con más retorno económico y social. Llevarlo hacia el bachillerato. Hay que cambiar el modelo pedagógico, por supuesto, pero desarrollarlo en el bachillerato, fortalecerlo desde la primaria y ya luego para los grupos de adultos, pues con una pedagogía y un esquema diseñado para ellos que trabajan, que tienen familia, tienen mil cosas que hacer. Pero tenemos que ir hacia una República Dominicana bilingüe. Eso nos daría muchas ventajas. Como tú bien indicas, casi todo se escribe en inglés. O porque se estudia en un país anglosajón, o porque como los países anglosajones son el mercado más grande, tú puedes ser de Italia o de Argentina, igual vas a escribir en inglés. Claro. Al menos en ciencias sociales, naturales, porque tú le estás hablando a ese mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque yo creo que aquí se puede desarrollar mucho lo que se conoce como BPO. BPO. Sí, claro. Que son los servicios terciarizados profesionales que se realizan desde un país para las empresas que están en otros países. Y eso te diría. Eso se me parece, entiendo que puede ser distinto, pero eso me parece también al nearshoring. Nearshoring es más industrial. Nearshoring es industrial. Nearshoring es, mira, como no queremos saber mucho de algunos países asiáticos, digo, la perspectiva americana, La perspectiva norteamericana. Como en Estados Unidos, claro. Como en Estados Unidos, no quieren saber mucho de Asia últimamente. Porque esa relación se retomó en tu gobierno. Entonces, no, esa relación se desarrolló ahí. No, aclaro, Estados Unidos. Aclara eso. No, Estados Unidos. Aquí le tenemos mucho cariño. Entonces, las empresas industriales que quieren exportar hacia los Estados Unidos se están instalando en países mucho más cercanos. Y también está el fenómeno del friendshoring, que es en países amigables. Pero es un esquema más que nada industrial. Y se están relocalizando las cadenas de valor, pero por otro elemento también, por el costo del transporte. Claro. Y además por la rapidez que hay que tener. Porque cada vez más las compras son por internet inmediata. Tú quieres algo mañana. Entonces lo tienes que producir lo más cercano posible. Pero eso es a nivel de manufactura. A nivel de servicios, todo este tema de recursos humanos, de contabilidad, de servicios legales, las empresas, las grandes empresas en países desarrollados, para abaratar, lo están terciarizando hacia otros países. Es como los call centers, entonces. Por ejemplo, por poner un call center especializado en algunas cosas. Exacto. Aquí hay una empresa que, por ejemplo, le hace la debida diligencia a un banco canadiense, a todas sus sucursales en América Latina. Le hace la debida diligencia de lavado de activos desde aquí. Aquí hubo un momento que se hacían gestión de cobros de un banco en Estados Unidos. Es lo que te digo. Entonces eso se puede desarrollar. Ahora mismo quien está ganando esa batalla es Costa Rica. Costa Rica es
el gran competidor a nivel de BPO. Pero yo creo que República Dominicana, con una estrategia adecuada, mira, nos posicionamos número 1 en la región, rápidamente. Tú mencionaste el sistema pedagógico aquí. Wow, para mí es un tema... Porque yo no me gradué de ninguna carrera, o no me he graduado de ninguna carrera. Hay un momento... Yo siempre he dicho, o lo que he aprendido en el tiempo, es que no tenía quizá esa determinación y esa disciplina que tienen otras personas. Y yo entiendo que para un muchacho de 17, 18 años, en el momento de mi vida y de la tuya, decirle, esto es lo que tú vas a estudiar, esto es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida, que es lo que nos decían a nuestro grupo de edad. Pues, cónchole, es fuerte. Que no tenemos todo desarrollado aquí, pero bien. Ya después de adulto sí entiendo y valoro y aprovecho más el tema de las clases universitarias. Pero déjame decirte, eso es normal. Aquí hay muchas oportunidades. Sí, eso es normal. De hecho, por eso tú ves que en Estados Unidos tú no te gradúas licenciado en. Tú te gradúas con un major y con un minor. Con una mayor concentración de materias y una menor concentración de materias. Pero se entiende que un joven a esa edad todavía no tiene todos los elementos necesarios para saber a qué se va a dedicar profesionalmente, que hay que seguir formándolo en la base. Por eso tú ves que la mayoría de los majors y minors son ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Yeah. Entonces, es en la maestría que tú te especializas. En Estados Unidos no se usa la licenciatura en Derecho. Se usa la maestría en Derecho. ¿Cuándo vamos nosotros a alcanzar un modelo similar? Un modelo que se pueda actualizar con mayor agilidad. Un modelo no tan industrializado, incluso desde el colegio, desde las escuelas públicas, no tan industrializado como el que nosotros tenemos el día de hoy. Mira, hacia allá se está transitando. Digo en el mundo, no en República Dominicana. ¿Por qué? Porque ya el mercado está cambiando tanto, las tecnologías están cambiando tanto, que uno tiene que estar constantemente reentrenándose. Entonces, en lugar de terminaste una carrera, hiciste una maestría y ya paras de aprender, tienes que vivir transitando tu propia ruta de autoaprendizaje y de aprendizaje dirigido. Entonces, por ejemplo, tenemos que darle un mayor énfasis a las certificaciones. Porque, te lo voy a poner de esta manera, si antes el sistema educativo se podía pensar como una escalera, donde cada nivel era un escalón, ahora hay que pensarlo como una web, donde tú empiezas por aquí, luego doblas por aquí, luego te devuelves por acá. Entonces tienes que ir aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Como, mira, tú lo dices y pienso en... Hay un jueguito que venía en los celulares Nokia. Ajá, exactamente. Una especie de serpiente sí, es así. Que se iba agrandando. Absolutamente. O sea, de repente ahora tú tienes que cada año diseñar tu estrategia de aprendizaje para ese año. Claro. Que va de acuerdo a tus metas profesionales. En lugar de verlo así como una escalera. Hacia allá se está transitando. Nosotros hicimos algunos avances con el Sistema Nacional de Cualificaciones, que tiene varios componentes. Tiene el marco de cualificaciones, tiene el sistema de garantías de la calidad, tiene las pasarelas entre niveles. Entonces, eso hay que hacerlo porque, insisto, solamente así se va a tener una fuerza laboral cada vez más competitiva. Es una fuerza laboral que se está reentrenando y reeducando todo el tiempo. Ok, buenísimo. Juan Ariel, hablemos un poquito de... mira, hay algo que en tu entrevista con Manolo Zuna y Anabel que me llamó mucho la atención. Yo soy hijo de papás divorciados. Sí. Y hubo una época en mi vida en la que hasta por inmadurez o por la etapa que estaba viviendo, me perdí cosas con mi papá. Y percibí que a ti te pudo haber pasado lo mismo. Sí. Claro, claro. ¿Cómo tú sanaste esa relación? Varias cosas. Ser hijo de político no es fácil. Sobre todo ser hijo de político en una época que ellos estaban formando un partido. Yo a veces le digo a los compañeros míos, señor, ahora es muy fácil porque hay un partido formado y nosotros nos montamos en eso. Pero esa generación pasada le tocó hacer esto desde cero. En el medio de una política que no era tan sencilla como ahora, que tú sales en un podcast diciendo lo que tú quieras. Así mismo. Esa gente caía presa todos los fines de semana, sí, por decirte algo. Y por eso respeto mucho ese legado.
pienso que hay que pasar la página, pienso que hay que hacer cosas distintas, por supuesto, pero hay un respeto que uno le debe. Entonces, con mi padre pasa eso. Pasa que a mí me tocó en mis primeros 6, 7 años de vida que él dirigiera 2 campañas, 86 y 90, ¿sabes? No lo tienes tan presente. Claro. Y un niño que el padre solamente se pasa unas horas con él a la semana, que se pasa solamente unas horas en el día de su cumpleaños, empieza a hacer conjeturas. Y empieza a buscar donde no hay, como digo yo. Y eso quizás te va creando una historia de vida distorsionada. Y por supuesto que eso te afecta emocionalmente. Y te afecta muchas otras cosas. Entonces yo a cierta edad, en un proceso de conversión que tuve, cuando me convertí. El cristianismo. Sí. Yo era cristiano, pasé de una denominación a otra. Ok. Entonces sí que se me enfatizó mucho de no se puede juzgar al padre, porque juzgar a los padres sería juzgar a Dios, porque Dios decidió qué padres tú ibas a tener. Ok. Entonces eso me fue trabajando y quizás me dio la oportunidad de revisitar mi historia. Lo dejé ahí estacionado, digamos, como con un signo de interrogación. Luego me involucro mucho más en la política y ahí empiezo a ver los sacrificios que hay que tener. Empiezo a ver cómo uno descuida a la familia, descuida a los amigos, se descuida a sí mismo. Entonces ahí yo digo, mira, por ejemplo, ahí yo digo, por eso es que en mi cumpleaños en el 90 él hizo tal cosa. Era un jefe de campaña, ya yo sé lo que es estar en una campaña, ¿sabes? Claro. Entonces ahí uno empieza a poner cada cosa en su lugar y ve a los padres de otra forma. Ve a los padres quizás como, y en mi caso, en mi padre, como, wow, muy posiblemente él estaba loco por estar ahí conmigo en ese momento. Y la responsabilidad lo mandó para otro sitio. Sí. Porque yo lo vivo ahora. O sea, yo ahora y cuando estaba en el gobierno me pierdo de actividades familiares, que estoy en una reunión, que estoy haciendo algo y solamente pensando, estoy loco por estar en otro sitio, ¿sabes? Entonces uno lo ve casi que con un agradecimiento social. Ese entrar en el mundo de la política fue como tener tu hijo. Y lo que nos dicen a nosotros, yo soy papá, y yo te puedo decir que después que yo tuve mi hijo, yo veo a mi papá y mi mamá con otros ojos. Claro. O sea, que quizá para ti tuvo mucho que ver con eso, entonces con la política. Por supuesto, y además que yo relaciono mucho la política con una parte teológica, ¿sabes? ¿De qué manera? Bueno, es que mira, la historia del cristianismo es una historia de amor, de sacrificio. Jesús, Dios, viendo el pecado en la humanidad, sabiendo que la humanidad estaba desviada, Jesús toma la forma de hombre, se sacrifica a sí mismo. Dios toma la forma de hombre. Claro, bueno. Okay. Sí, o sea, Dios trino, ¿no? Sí. Dios hijo toma la forma de hombre. Bueno, dale, perdón. Se sacrifica, a pesar de que la humanidad no lo merecía, porque es por amor, no por desempeño. Toma la forma de hombre, se sacrifica, tiene una muerte de cruz para que esa muerte le perdone el pecado a las personas. Claro. A nivel político, hay mucho un componente de sacrificarse por los otros, de dar su vida, quizás no física, al menos no en un contexto democrático, en otros contextos sí, incluso la vida física, de dar su vida, de dejar a un lado muchas cosas, por amor a una sociedad, por el deseo de que la sociedad entre a un estado mejor. Entonces ese componente del sacrificio por amor que se hace en el servicio público, y que en mi caso como cristiano se inspira en el modelo de Jesucristo. Te entiendo, te entendí. No, iba a decir utopía, pero no quiero pensar que es utópico que nuestros servidores públicos nos sirvan por amor. Y hacia allá tenemos que llegar. Sí, claro. Entonces es eso, la forma ideal de servicio público parte desde el amor a la patria, desde el amor a la sociedad, absolutamente, al bien mayor. Desde el amor reflexionado hacia los demás. Y te digo reflexionado porque hay que tener cuidado, como dice Rafael Correa, con el voluntarismo incompetente.
no es que por amor cualquier cosa quede bien. El amor, la preocupación por los demás, nos genera una inquietud. Ujú. Pero esa inquietud hay que canalizarla desde el punto de vista profesional, racional, de cómo corregir este problema en la sociedad. Que a veces no es tan sencillo como da algo, regala algo, ¿sabes? O sea, el ejercicio político requiere de mucha empatía, mucho ponerme en el lugar del otro, Claro. pero también requiere de mucha racionalidad de cuál es el diseño de políticas públicas que es el mejor para lograr un objetivo. Un médico, por su vocación de servicio, quiere sanarte, pero es su formación profesional lo que le dice cómo sanarte. Pero tú sabes que para muchas personas pudiera estar distanciado la racionalidad de la fe. Sí, para muchas personas, y en mi caso es todo lo contrario. En mi caso, bueno, me ha tocado estudiar teología y agradezco mucho que en mi iglesia hay una muy buena formación teológica, pero en mi caso es pura racionalidad. Y además mucha experiencia de vida. Mucha experiencia de mi relación con Dios. Qué bien. Qué bien. Yo escucho a Rogan y cada vez que él habla del tema del cristianismo, algo que él dice... Y cristiano y todo, me tomé mi cervecita. sí, claro, ¿no? De verdad, Buenísimo, buenísimo. No hay que exagerar. Eso y al final, de nuevo, estábamos hablando de algo, no recuerdo cómo fue, por qué fue que lo dije, que, bueno, sí me acuerdo porque... Ya me acordé porque, bueno, eso te hace más relatable, me hace más poder identificarme contigo. O como te dijeron tus amigos, ya sabemos que tú eres humano. No hablemos de eso, que eso fue un humo que me dijo. Reciente. Ay, mira, yo no lo iba a decir, pero... No, tranquilo, para que sepa que soy humano, ¿verdad? Muy profesor de Harvard y todo, pero cuando hay que darse su traguito uno se lo da. Idealmente no llegaré otra vez a ese extremo. No. Pero con el tema del cristianismo, Rogan habla de bueno, lo que me pasa a mí con los 4 acuerdos, el de Don Miguel Ruiz. A mí no me gusta la lectura, o sea, no me gusta el libro como lectura. De hecho, una de las razones es porque siento en un momento que me está predicando. Pero si yo veo los 4 acuerdos de manera objetiva, coño, ojalá todo el mundo viviera con esos 4 preceptos. De esa manera habla Rogan del cristianismo. Y me hace pensar que entonces, de alguna forma, la sociedad, nosotros pudiéramos encontrar un punto en el que tú no eres cristiano, pero debemos estar de acuerdo en que estas cosas, caramba, nos van a hacer vivir mejor. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene 2 componentes. Uno es las implicaciones sociales y humanas de la fe cristiana. Independientemente de tu relación con Dios, hay muchos elementos que nos ayudan a vivir mejor como personas, con nosotros mismos y con los demás. Pero también está el elemento de la relación personal con Dios, que eso es algo ya muy personal. Claro. ¿Sabes? O sea, y por eso digo, no caer en una teología de desempeño de, pero yo voy a misa, yo esto, yo lo otro. Por tanto, no es una relación personal. De conocerle más, de saber lo mucho que me conoce. Entonces, pero bueno, podemos amanecer hablando porque de verdad que mi vida cristiana es algo que me sostiene, ¿sabes? O sea, no me quisiera ver hoy en día si yo no fuera cristiano. Y con esto no me siento mejor que nadie, ¿eh? Ni mejor, ni más puro, ni más santo. Al contrario, pecador como cualquier otro que todos los días hay que estarse amarrando la tuerca porque hay una inclinación natural. Claro. A llevarse de lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho la relación con Dios y también una comunidad de personas de fe o amigos que no sean de la fe pero te tienen mucho cariño, que cuando te ven te dicen, espérate, ¿qué es esto? No, ¿qué esto pasa? no. Así no. Antes incluso de que tú dijeras eso, lo que te iba a decir es que lo que yo percibo, o sea, hemos hablado un par de veces, pues yo he consumido distintas entrevistas tuyas también y en los podcasts que has participado también y este formato hace que uno pueda sentirse de alguna manera como que conoce a la persona. Sí, sí. Y lo que yo percibo es que no es una pose, que no es que tu relación con Dios no es hacia afuera, sino hacia adentro, claro, y cómo tú te sientes con Él.
Y yo me considero, yo no sé si ni siquiera si decía agnóstico. Ya mi forma de decirlo es que yo tengo días en lo que creo más que otros. Así es como Cuando hay turbulencia en los aviones, mira, eso convierte más gente que cualquier prédica o sermón de misa. No, o una operación. Pero hay unos días en los que uno se siente más cerca, hay unos días en los que no tanto, que uno cuestiona otras cosas. Y yo tengo resistencia al no poder cuestionar. Al yo sentirme que no puedo preguntar, tratar de entender el fondo de... Y yo sé que esto no tiene que ver con Dios. Para nada. Ni con la Biblia tampoco. Sino con las religiones. Así es. Y con los hombres. Así es. Eso... Porque déjame decirte, en la Biblia hay muchos cuestionamientos. O sea, la fe cristiana no te lleva a ser acrítico, a aceptarlo todo sin racionalizar, a no poder hacer preguntas, a no poder increpar a Dios. O sea, no se busca esta relación de que tú tienes que estar completamente subyugado. Eso es una caricaturización de la fe cristiana. Esa no es la fe cristiana. De hecho, si nos vamos a la Biblia, hay cuestionamientos de todo. Jesús fue quien más cuestionó a los líderes religiosos de la época. Sí. Pero así te digo, así Pablo en su momento cuestiona a Pedro y le dice, espérate, tú estás desvirtuando la fe. Y Pedro era el líder en ese momento. Pero tú sabes con qué yo tengo tema ahí. Yo tengo un problema con la palabra obediencia. Porque siento que te puede... se me escapa la palabra. Te puede hacer... La desobediencia es necesaria para los procesos de crecimiento. Imagínate que nosotros nos hayamos mantenido obedientes ante la dictadura. Imagínate. Que hayamos sido completamente obedientes durante los 12 años. O sea, la desobediencia es algo necesaria. Pero dentro de las escrituras no se le cuestiona, o no lo sé, se le cuestiona a Dios en algún momento, se le cuestiona a Jesús en algún momento. Con mucha frecuencia. Mira, en el Antiguo Testamento tú tienes a muchas personas cuestionando, Dios, ¿por dónde tú nos estás llevando? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, Jacob libra una batalla con el ángel del Señor. Entonces, sí, es que no, insisto, no es una relación acrítica. De todo lo que hay, punto. Claro. No, para nada. De hecho, te digo más, no es una obediencia por el acto de ser obediente, porque eso es desempeño. Y Romanos dice muy claramente que la ley está ahí para enseñarnos que no podemos cumplirla. Es una obediencia que viene de la relación con Dios. Es una obediencia que te nace natural de una relación donde quieres agradar al otro, donde te sientes bien agradando al otro, donde tienes altas y bajas. Claro. Entonces, no, para nada. Yo sé que en el momento de implementar quizás la teología, muchas religiones caen hasta en el fariseísmo. De no se puede hacer esto, no. Incluso un pastor me dijo una vez, el problema es que hemos definido la religión cristiana como los no, en lugar de como los sí. Sí. Entonces, eso impide mucho tener una relación. Cuando vas a la Biblia es una experiencia completamente distinta. Genial. Y qué valioso poder tener esta conversación contigo sobre eso. Juan Ariel, yo he sido, dentro de mis círculos y dentro de la pequeña comunidad que consume el podcast, muy crítico con los jóvenes del PLD. Al punto de no entender cómo mantener ese nivel, y vamos a utilizar esta palabra, puedo estar equivocado, de obediencia. Cómo mantener esta resistencia a cambiar en algunas cosas. Y primero quiero comprender algo. En algún momento circuló la información, o no sé si llama la información, el rumor, de que hubo un conato de golpe dentro del partido. ¿Contra quién? Contra Danilo Medina. Ya. Hace, no sé, 2 años y medio, en el proceso en el que él estuvo fuera del país, que se intentó en algún momento un grupo de jóvenes, de hecho se decía encabezados por ti, por eso te hago la pregunta, pues trataron de tomar el control del partido. Eso nunca pasó. Ni se discutió. Ni era una posibilidad. Ok. Esa pregunta la tenía aquí y yo no podía quedarme con ella.
Pero, ¿qué pasa? Que de verdad, desde el interior del PLD se entiende que el único camino hacia el cambio es seguir con la misma cabeza en el partido. Mira, yo te puedo decir, yo también he tenido mis altas y mis bajas con la juventud del partido. Los conozco a su mayoría, gente valiosa, muy preparada, muy comprometido. Que te soy sincero, yo le doy muchas gracias a Dios de poder compartir con ellos, porque aprendo mucho de ellos, su compromiso social, de su labor comunitaria. Y digo, pero ven acá, es que aquí hay material de sobra para hacer la renovación tan necesaria. Y es normal que en las organizaciones siempre haya distintas visiones. Cada cabeza es un mundo. Sí. Imagínate un organismo de cientos de miles de cabezas. Y no es muy fácil hacer la transición. Sobre todo no es fácil cuando por muchos años viste hacia arriba y no frente a frente. Entonces yo estoy de acuerdo de que hay que saber cuándo pasar página. De forma muy respetuosa. De forma agradecida. De forma que honre el legado. Porque, insisto, es una organización que otros construyeron. Claro. Estamos habitando una casa que a otros, con el sudor de su frente, le tocó construir desde abajo. Pero es que las organizaciones tienen que evolucionar porque la sociedad evoluciona. Somos un organismo en el medio de un macroorganismo que se llama sociedad. Cuando tú creciste, ninguno de tus órganos se quedó igual. Claro. No hubiese soportado un cuerpo más grande, con otro peso, con otros niveles de complejidad. Entonces, por eso es que cada ente de la sociedad tiene que ir cambiando, transformándose, evolucionando, mirando el mañana, el pasado para aprender, no para anclarse. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Creo que nos ha faltado, no contra nadie, es simplemente hacer una política distinta, hacer una política que se parezca más a la sociedad, hacer una política con el que un joven de barrio, de urbanización, de clase media, alta, baja, educado, no educado, diga, mira, yo le quiero servir a mi país haciendo política de esa forma. Claro. Ese es mi gran sueño. Mi gran sueño es que tú digas, óyeme, entre mi grupo de amigos, de verdad, vemos esa forma de hacer política y le queremos servir al país de esa forma. Desde el amor. Desde el amor a la sociedad y a los otros. Claro. No a mi puesto en el partido. Claro. Y ahí está la diferencia. Entonces yo también estoy a la espera de que haya ese gran despertar. Con eso último que tú dijiste, desde el amor a la sociedad y a los otros, no a mi puesto en el partido, ¿tú sientes que fue un acto de desprendimiento de amor lo que hizo don Charlie Mariotti? Sí, claro que sí, claro que sí. Porque fue un decir, señores, tenemos que dejar paso a que esto siga cambiando. Yo te digo, yo renuncié públicamente de la vicepresidencia. Dije, yo no voy a aceptar que me repostulen en la vicepresidencia del partido. ¿Sabes por qué yo lo hice? Ya yo me olía que tanto presidente como secretario general iban a ser hombres. Yo dije que yo quiero que las vicepresidencias estén ocupadas por mujeres. Porque esta organización no puede seguir siendo tan masculina, donde tú ves la plana mayor y ves muy pocas mujeres. Yo lo que digo es, mira, yo me quito desde ahora. Claro. Desde ahora no me lo ha pedido nadie. Incluso estoy diciendo que no lo aceptaría. ¿Para qué? Para que una de tantas mujeres valiosas tome esa posición y la sociedad vea, mira, las mujeres pueden crecer en esa organización. A las mujeres se les dé espacio. Se les deja crecer. Eso yo quiero. Y eso implica que yo me eche un lado. Y hubo otras personas dentro de la organización que, incluso antes de hablarse del Congreso, pues renunciaron al comité político. José del Castillo, José del Castillo, claro. En él es que estoy pensando. José del Castillo lo hizo también. Y la verdad, cónchale, la sociedad respondió muy bien a ese tipo de actitudes. Es que debimos hacerlos todos. Yo planteé que lo teníamos que hacer todos. Genial. Todos. Yo te voy a decir algo. Ponte a ver en la
en la mayoría de los países, cuando el gobierno tiene una crisis, y déjame también tirarle lo suyo al gobierno, el gabinete entero renuncia. Se le dice al presidente, como equipo no estamos funcionando. Rearme el equipo. Y el gabinete entero renuncia. Pero no te estoy hablando de Suiza. Estoy hablando de Colombia, de Chile. Entonces, lo mismo que hacen las organizaciones. Lo mismo pasa hasta en los equipos de pelota. Óyeme, el manager renuncia y los peloteros dicen, rearmen el equipo porque lo que queremos es ganar. Claro. Lo que queremos es darle el triunfo a esa fanaticada que nos apoya. Nosotros somos un medio, no un fin en sí mismo. Claro. Entonces, por eso yo decía, señores, renunciemos todo y hagamos un proceso ordenado donde luego de una reflexión de qué está pasando y qué requiere la sociedad dominicana para volver a tener confianza, aprecio, cariño hacia un equipo de dirección del país, elija. En algún momento, ya acercándose a las elecciones, ¿ustedes no llegaron a cuestionarse el método que utilizaron para elegir su candidato a presidente? No, eso si tú supieras que no se ha cuestionado, no viene... La reflexión que se ha hecho, y creo que cada quien ha hecho su propia reflexión, claro, no siento que va por ahí, que va por el método de elección del candidato, sino muchas otras cosas. Ok. Buenísimo. Y ¿fue un verdadero ejercicio de democracia lo que hizo el partido ahora en el Congreso? Sí, claro. Fue democrático. Fue democrático. Cada quien votó. Ese fue el resultado de la votación. En un partido donde todas las posiciones se fueron a votos. La posición del presidente del partido, la posición del secretario general, de los miembros del comité político. O sea, democrático fue. Y creo que uno de los ejercicios de mayor democracia que ha dado partido político alguno, En otros partidos esa no es la realidad. Aquí no. Aquí se va a voto. Tú sabes que... Y mira, no vi esto con... Bueno, hablábamos antes de grabar, que yo tuve la oportunidad de grabar con Don Charlie hace unos días. Y hace unos días, no, de hecho, yo creo que fue ayer. Y tu episodio pues sale un par de semanas después. Y aquí tenía pendiente hablar de dos cosas sobre el partido que no les pude hablar. Primero, en general, sobre la partidocracia y qué tan sólida está en el país en este momento, o qué tan lejos o tan cerca nosotros estamos de no caer en un proceso de gente que no tiene ninguna atadura a ninguna institución. Y si el partido debía de vuelta, yo no sé si esto es reversible de alguna forma, debía regresar en algún momento a convertirse en un partido de cuadros y no como lo fue en un momento, antes de pasar a ser un partido de masas. Varias cosas. Mira, lo primero, se ha estado estudiando, al menos en los últimos 30 años, en ciencias políticas, el tema de un declive en la asociatividad social. Si tú te fijas, cada vez hay menos personas que son parte de un gremio. Cada vez hay menos personas que son parte de un sindicato. Cada vez hay menos personas que son parte de un club. Cada vez hay menos personas que se consideran parte de una iglesia. Cada vez hay menos personas considerándose miembros activos de un partido político. Esto desde Australia hasta cualquier país asiático. La sociedad se ha ido tornando mucho más individual. Mi identificación social, mi autopercepción está viniendo menos de con quiénes me estoy juntando y está viniendo cada vez más de cuál es mi rol en la economía. Tú dices hablando de el individuo. El individuo. Exacto. Como individuo, ¿no? Sí, por cierto sale como corto. No, claro. No, el individuo. No, para yo. nada. El individuo. Yo al contrario, yo cada vez me asocio más. Y mi iglesia, mi club de lectura, mi club de amigos. El individuo. No, pero el individuo, las sociedades se están tornando más individualizadas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la política. En una época donde ya los grandes relatos sociales han perdido vigencia,
donde ya no se ve una lucha de grupos sociales, como se veía, por ejemplo, en un contexto de Guerra Fría. Pues las personas, el asociarse, requiere de otras cosas. Los partidos se han ido reinventando, a veces asumen posturas identitarias, a veces asumen posturas de causas sociales. Bueno, por el Partido Verde, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, la forma de las personas identificarse con una organización política ha ido cambiando mucho, entendiendo que cada vez se asocian menos a esa y a cualquier otro tipo de organización. Sí. Pero los partidos políticos en todas partes del mundo no han sabido reinventarse porque cada vez más se miran a sí mismos y no a la sociedad. Y eso es un fenómeno que se ha ido estudiando. Es un fenómeno que ha llevado a la atomización partidaria y a la pérdida del compromiso partidario. Y por eso tú ves que en las encuestas de casi todos los países, el porcentaje de personas que te responden no sé va aumentando. Y ya no votan por partidos, votan por personas, por candidatos particulares, que en un momento pueden estar en un partido y en otro momento en otro. Eso es lo que se llama democracia de audiencias, o será denominado en la literatura como democracia de audiencias. Entonces, los partidos políticos, por tener unos grupos de autoridad en el liderazgo, entre comillas, y entrar en una fase de autopreservación, en lugar de permitir que el organismo evolucione, se van distanciando de la sociedad. Y por eso tú ves que en Francia, por ejemplo, los partidos tradicionales quedaron en unas elecciones con menos del 10%. Wow. En la Francia, ¿verdad?, de los partidos de grandes figuras como Charles de Gaulle, como François Mitterrand. Entonces, pero eso tú lo puedes llevar a México. Óyeme, el todopoderoso PRI. Ahí está, al borde de la irrelevancia. Y eso ha ido pasando. Lo podemos traer aquí a República Dominicana. Lamentablemente, lo digo yo porque también yo sé que es un aliado para ti o para el Partido de la Liberación Dominicana. Pues el Partido Revolucionario Dominicano mira en el punto en el que está hoy. Y, ojo, pudiéramos, evidentemente, guardando las distancias de las situaciones, pero la verdad es que para la sociedad fue sorprendente ver el resultado electoral del Partido de la Liberación Dominicana también, Juan Ariel. Pero por supuesto, y eso lo que nos llama es que tenemos que hacer las cosas distintas. Insisto, es que hay demasiada literatura, es que esto no es algo nuevo, es que se ha estudiado, es que hay personas que han dedicado décadas a estudiar este fenómeno. Y aquí te adelanto que en una semana saco un artículo que se llama Me dediqué a perderte. ¿Qué? Sí. Probablemente va a estar fuera cuando salga el episodio, pero genial. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos nos hemos dedicado a perder a las personas. Nos hemos visto tanto a nosotros mismos que nos hemos dado cuenta que hay un público que quiere hablar de otras cosas, que quiere relacionarse de otra forma. Claro. Que quiere consumir otro tipo de productos políticos, donde ya el liderazgo es mucho más horizontal. Es de individuo a individuo, de ser humano a ser humano. No nos hemos dado cuenta de eso, como no se han dado cuenta muchos partidos políticos en toda parte del mundo. Pero como ese fenómeno está llegando aquí con un rezago, podemos aprender de qué sí se puede hacer. De cómo uno puede repensarse y repensar la actividad política. Juan Ariel, ¿qué habrías hecho tú distinto con la manera en la que se comunicó el tema de la reforma fiscal? O si tú habrías hecho una reforma distinta. Probablemente sí. Muy, muy distinta. Lo primero es que yo creo, insisto, en devolver la legitimidad fiscal. Yo creo que el gobierno que sea tiene que dar muestras de que está usando los recursos públicos en eso que más beneficia al ciudadano. Porque la verdad es muy molestoso que te aumenten los impuestos cuando tú ves que se está pagando en publicidad más de 11,000 millones de pesos. Es muy molestoso que te aumenten los impuestos cuando tú ves que hay un festival de alquileres de edificios en momentos donde las cosas se hacen digitales. O sea, en momentos donde grandes organizaciones están usando cada vez menos espacio porque están digitalizando sus procedimientos. Claro. Entonces, hay que devolver la legitimidad fiscal. Hay que reducir el gasto innecesario en este y en todos los gobiernos anteriores. O sea,
insisto, no es una crítica al gobierno actual, es una crítica a la forma de hacer al política. Estado, a la forma de comportar, al comportamiento del Estado. Claro, dominicano. a tener un Estado al servicio de un partido y no más al servicio del partido, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que reducir el tamaño del Estado, radicalmente. Ese Estado anterior que responde a una etapa de la transición democrática que había que fortalecer a los partidos, bien documentado por Francis Fukuyama. Ha ocurrido en muchos países, empezando por Estados Unidos, que en su momento fue bastante clientelar. El esquema actual requiere otro tipo de Estado. Y eso no golpea... Más pequeño, más eficiente, más ágil. Y no golpea la economía pensando en que el Estado es el principal empleador. Y ahí es que está el error. Y ahí es que está el error. Porque en la medida en que cada vez más se usen los recursos en un gasto de capital que creando la infraestructura genere oportunidades de negocio y eso genere empleo, ya no va a tener la presión el gobierno. O sea, en la medida en que tú, por ejemplo, te construyes la carretera Puerto Plata-Santiago, para que 1.7 millones de cruceristas que llegan cada año a Puerto Plata a través de 2 puertos, bajen a Santiago a tomar café, a beberse unos tragos, a comer, claro, que la ruta del tabaco, que... La ruta del cacao en San Francisco. Bueno, ya tendrían que bajar a San Francisco y en el tema del crucero no te puedes ir muy distante. Bueno, también. Normalmente una hora y 15 minutos máximo. Pero que la ruta de las Águilas Cibaeñas. Ven acá, hermano. Yo que soy aguilucho, que me lo lleven al Estadio Cibao. ¿Tú eres aguilucho? Enfermo. ¿Y lo dice así? Enfermo. No, pues está bien. Ay, mira, viejo, de verdad. Bueno. Y ahora que estamos ganando, estoy yo más contento. Mira. Pero que también te termine la carretera que conecta a Puerto Plata con Montecristi por la costa. Para que puedan ir a Montecristi, que tiene tanta historia. Y que además tiene playas bellísimas y manglares bellísimos, ¿sabes? Claro. Ahí tú empiezas a crear un empleo y ya el Estado no tiene que asumir esa parte de la carga. Te haces el puerto de Manzanillo, que sería el puerto más cercano a la costa este de los Estados Unidos, que permite a la República Dominicana aprovechar más el segmento just in time, porque te reduce 1.3 días el tránsito desde República Dominicana hacia la costa este estadounidense, porque ahora sale desde el sur. Claro. Y tiene que ser así. Entonces, eso te permitiría todo un desarrollo logístico industrial en la zona noroeste. Y con eso, óyeme, ya casi que con esas 2 obras de infraestructura tú tienes la mayor parte del empleo que se necesita en el norte. Luego nos vamos al sur. Gran parte del desempleo en República Dominicana... Tenemos ese plan de desarrollo de país planchadito. Provincia a provincia, tranquilo. Provincia a provincia. Mira, la mayor parte de las personas desempleadas son mujeres que viven en el Gran Santo Domingo. Okay. Toda estrategia de creación de empleo en República Dominicana tiene que pasar por ver cómo vamos a crear más de 350,000 empleos para mujeres en el Gran Santo Domingo. Dígase provincia y Distrito Nacional. Y ahí es que voy. Podemos aprovechar el momento del nearshoring para atraer una mayor cantidad de empresas industriales. Tendríamos que desarrollar nuevos parques de zonas francas y además atraer empresas del segmento BPO, entrenar al personal dominicano y con eso se crean todos esos empleos. Porque si tú tienes que crear 350,000 empleos, con que tú crees 100,000, los otros se crean solos, porque hay una actividad económica que se genera. Claro, de por sí. Claro. Y así te voy en el sur. Tú puedes desarrollar el turismo en Asua, que tiene unas playas bellísimas. El turismo en Pedernales ya se está desarrollando. Uh-huh. El turismo, sobre todo inmobiliario, en Baní. Te creas ese circuito. A propósito de que estamos en el salón de venta de Mr. Home. Bueno, Mr. Home RD, @ Mr. Home RD en Instagram. Y además con una buena política de desarrollo de vivienda, ¿verdad que sí? Usando los fondos de pensiones. Óyeme, tú transformas la sociedad dominicana y ya el Estado no tiene esa carga, claro, de crear empleos que en verdad no son productivos en algunos casos. Se lo deja al sector privado. Claro. Ese es el paso que tenemos que dar, aunque eso implique reconocer que los partidos políticos no podrán seguir siendo las maquinarias que eran en el pasado porque es la sociedad que ha cambiado. Claro. Y el partido político se tiene que adaptar a eso. Promover más el emprendimiento que la afiliación política. Desde afuera, para todos es muy evidente. Yo no sé qué tan claro es para ti esto, pero para todos es muy claro
que habrá unas aspiraciones presidenciales para el 28 de tu parte en el PLD. Ajá. Bueno, por eso te digo, yo no sé qué tan claro es para ti. Tómame una cervecita. ¿Qué tanto, si de alguna manera lo haces, qué tanto tú trabajas en un plan de gobierno? ¿Qué tanto tú construyes o piensas en cómo sería una presidencia de un gobierno de Juan Ariel Jiménez y el PLD? Día a día, desde que amanezco hasta que me acuesto. Sí. Día a día durante muchos años. Durante muchos años. Mira, por una experiencia de vida muy particular. A ver. Por mi historia familiar. Yo siempre he tenido muchas preocupaciones de cómo mejorar la vida de los dominicanos. Te voy a dar un ejemplo. Mi madre me llama llorando y me dice, ella me dice, vida, se me murió tata. ¿Cómo que se te murió tata? Una amiga de ella allá en Moca, mi madre vive en Moca. Sí. Ay, sí, vida, mira, a ella tuvo un problema en un pie y se le infectó y hubo que cortárselo y al final terminó muriendo. Y yo, mami, averíguame si tata tenía diabetes. Que eso me huele a pie diabético. Claro. Ay, pues sí, mire, ella tenía diabetes. Óyeme, yo me pongo a pensar, pero Dios mío, todavía tenemos personas que se mueren por ese tipo de situaciones por no controlar una diabetes a tiempo. Y yo, que conocí a Tata y conozco a su familia, me puedo poner en el lugar de ellos. Y todo por un mal ejercicio de la salud pública en el país. Obligatoriamente yo me voy a pasar un mes pensando en qué se puede hacer con eso. Y perdóname, porque esto es un caso evidentemente que te toca muy cercano, pero también hace muy poco yo grababa con el ministro de Salud, don Víctor Atala, y creo que sería injusto de mi parte no decirlo. Él justo hablaba de un programa que tiene el Estado donde precisamente a pacientes diabéticos se le provee de medicamentos. Pero eso no es nuevo. No tiene mucho que ver también con no sé si era el caso, pero no tiene mucho que ver también con el desconocimiento, que tiene mucho que ver el Estado con eso. Y la verdad tú eres un caballero y has sido muy claro con muchas cosas diciendo, esto no es un tema de este gobierno nada más. No, para nada, para nada. Es de historia. Entonces no tiene mucho también que ver con desconocimiento. Lo que pasa es que el modelo de salud dominicano es un modelo hospitalocéntrico. Sí. Enfocado en hospitales que están ahí sentados esperando que tú llegues con una enfermedad. Los modelos de salud exitosos no son los que curan enfermedades. Son los que previenen enfermedades y promueven unos buenos hábitos de vida. O sea, no es hacer el hospital eficiente en curarte el pie diabético. Es desarrollar las estrategias para que tú no llegues a ser diabético, al menos no joven. Y cuando llegues se te detecte a tiempo, se te corrija. Claro. Y con eso yo te evito pie diabético, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y hasta sale más barato. Sí. Sí. Entonces, te voy a dar un segundo ejemplo. Ayer me escribió una señora, me llama, yo tengo una reunión, no lo puedo tomar, le escribo, discúlpeme, mire, escríbame por favor que estoy en una reunión. Me dijo, hola, ¿cómo está usted? Mire, yo soy una madre que quisiera ayudar a su hijo a realizar su sueño de irse a Estados Unidos a estudiar. Viejo, y yo le digo, y me dice, por favor ayúdeme. Y le escribo, nos vemos esta noche. Tú sabes lo fuerte que te diga, yo soy una madre que quiere ayudar a su hijo. Claro. Es que yo vi a mi madre ahí. Yo vi a mi abuela, yo vi a una tía que es como mi madre. Obviamente eso me tiene desde ayer pensando cómo es que vamos a hacer para con un presupuesto limitado tener la mayor cantidad de jóvenes que estudien en el país y en el extranjero. Y que quieran volver. Claro, por supuesto, y hay que crearle las condiciones, y que esas madres puedan ver a sus hijos alcanzar sus sueños. Es que me es imposible. Entonces yo tengo muchos años en cada uno de los temas de esta sociedad, pensando, reflexionando qué se puede hacer. Tengo quizás cierta ventaja de que doy clase de eso, de que estoy en una universidad donde eso es lo que se discute. Claro. Entonces yo he ido a lo largo de estos años creándome un modelo de sociedad, un modelo de país que entiendo que hay que discutir. Bueno. Hay que proponérselo a la población y que la población diga si entiende que sus condiciones de vida pudieran mejorar. Valiosísimo. Mira, hay dos preguntas que yo estoy haciendo al cierre de cada episodio, pero antes de eso, ¿tú sientes, no tenemos
que especificar si son políticos, si son de comportamientos, si son sociales, morales, contra la ley. ¿Pero tú sientes que el Partido de la Liberación Dominicana aprendió de sus errores? ¿O? No lo suficiente. No lo suficiente. Es una tarea pendiente. Bueno. Errores en el gobierno y en la práctica política. Todavía el día de hoy. Todavía el día de hoy. Por supuesto. Y te digo más, y no me da miedo decirlo. Lo que no se critica no mejora. Cada vez que tú en tu vida personal vas a mejorar algo, empezaste con una crítica. Aunque sea que diga, me está saliendo una panza, tengo que ir para el gimnasio. Es así. Entonces todos tenemos que apostar a la mejora continua. Todos tenemos que apostar a, no soy la mejor versión de mí mismo, puedo ser mejor. Te criticas, te haces las observaciones y trabajas en ello. Y así con tu familia, y así con tu sociedad, y así con tus organizaciones, así con tu empresa. No te puedes acomodar a esto es lo que soy. No. Tienes que ver cómo puedo ser una versión de mí mismo. Entonces yo le tengo muchas críticas a cómo nosotros hacemos política todavía. Y por eso estoy ahí. Por eso estoy ahí. Porque cada vez que yo veo un error, digo, tengo que cambiarlo. Tengo que mejorarlo. Tengo que trabajar para ello. A veces se me da, a veces no. Esa es también la democracia. Claro. Entonces yo siempre he dicho, mira, para desmontar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hubo que estar ahí adentro. Eso no fue con bomba de Estados Unidos, ni de Europa Occidental. Fue un proceso interno donde ciertos actores se fueron dando cuenta, señor, esto no está funcionando. Entonces yo por eso creo en que tenemos que dejar de ser consumidores de la excelencia o de la perfección, a ser creadores desde adentro de esa excelencia y esa perfección que todos aspiramos. Buenísimo. Mira, establecimos una alianza con Billboard, que es una empresa de publicidad exterior que tiene ya 15 años en el país, son pioneros con el tema de pantallas digitales, donde a los invitados del podcast los invitamos a que pues, me den una frase que quisieran, que pusieran en Billboard para que se vea en todo el país. ¿Qué frase tú pondrías en Billboard? Es que aquí no te va a hablar el político, vuelve a hablar el cristiano. Y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esa frase me gustaría que esté en cada pared de cada casa y en cada billboard de la calle dominicana. Genial. Un libro, Juan Ariel, un one size fits all que tú sientas, puede ser más de uno, puede ser más de uno. ¿De pero qué que tema? Tú sientas de lo que tú quieras. Y si tú quieres uno de cada tema que se te ocurra, pero que tú sientas que cualquiera debe leerse ese libro. Ay, que depende del ser humano. Mira, un libro que todo político debería leer. Uh-huh. La política de Aristóteles. La política de Aristóteles. Sí. Una cosa impresionante. Y la República de Platón, pero lo que pasa es que yo tengo mis diferencias con Platón. Tengo mi diferencia con Platón. Y así, digamos, yendo miles de años después, Ajá. un libro que todo político debería leer, Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo. Yo creo que Hannah Arendt es una autora que hay que leer para entender la sociedad del presente y para identificar los primeros síntomas del totalitarismo. De eso también hablaré en un artículo, en unas... No, ese me va a tomar unos meses. Pero así, mira, de economía, Economic Rules, de Dani Rodrik, me parece el libro que me hizo volver a enamorarme de mi carrera. Te diría La búsqueda del crecimiento, de William Easterly, o El camino a la prosperidad, de Justin G. Follin. Son muy buenos sobre todo para el tema de desarrollo económico, mi tema, el que más me gusta. Y así no podemos ir... hay un libro de Ferdinand Tonis, es mi sociólogo favorito, ahora mismo, viejísimo, por A supuesto. propósito que estamos estudiando sociología y ciencia. Enamorado de la sociología. Mira, yo dije, pero por Dios, ¿dónde tú estabas que no te había visto? Léete ese libro. Ojalá no lo postergues, el de Jonathan Haidt.
y puedas incluir The Coddling of the American Mind. Sí, Ojalá sí, puedas sí. hacerlo. ¿Estás leyendo? Bueno, me imagino que tú te leíste Sapiens en algún momento. Ay, Harari. Estoy leyendo Nexus. Nexus no lo he leído. Lo que pasa es que, bueno, vamos por partes, ¿no? Sí, O sea, sí. y ahora estoy en política chilena. Ahora yo estoy... Sí, porque es que hay que aprender lo que ha pasado en Chile. No, mira, entonces, te digo, es que depende del tema. Te decía, Ferdinand Antonis me encanta. Me ha ayudado mucho a entender la sociedad actual. ¿Qué libro tú recomendarías de Sociedad y Comunidad, Sociedad y Comunidad? de Ferdinand Antonis. Es un libro pequeño, pero la verdad te explica muy bien la transición de una sociedad feudal con lazos primarios muy solidificados, donde la gente encontraba el sentido de su vida a través de su comunidad, y pasa, luego del proceso de la Revolución Industrial, todo lo demás, a ser un ente anónimo en una ciudad, y a eso es lo que le llama la sociedad. Genial. Donde ya se pierden esos lazos primarios y todo el tema de la individualidad que viene desde entonces. Entonces, Que venimos compartiendo con ella desde entonces. Sí, y bueno, si nos vamos a la literatura, ¿qué te digo? Mira, es que habría que hacer un podcast, porque yo disfruto mucho la lectura. A veces me ayuda, decía Vargas Llosa en su discurso de toma de posesión, no de toma de posesión, sino de recibir el Premio Nobel de la Literatura, que la literatura es una forma de rebeldía, porque te ayuda a expresar tu rebeldía contra el mundo actual, escapándote y creando un mundo paralelo. Entonces, como yo no estoy tan de acuerdo con el mundo actual, que si el PLD, que si la política, cosas en la universidad, ¿tú entiendes? Yo me capo. Claro. Y me pongo a leer literatura y también no ficción. Juan Ariel, de verdad, yo estoy muy agradecido con tu disposición. Ojalá podamos repetirlo y que no pase tanto tiempo para poder coordinar el episodio. Y nada, gracias por el tiempo, gracias por la disposición y gracias por esa calidez y esa apertura a hablar las cosas de la manera, y esto debo reconocértelo y me atrevo a decírtelo en público, de la manera frontal, respetuosa y a la altura que los dominicanos esperamos de los políticos. Gracias, hermano. De verdad, te lo agradezco mucho. Gracias, hermano. Si llegaron hasta aquí, pues la mejor manera que tienen para respaldar el contenido es compartiendo el episodio, y cada vez que lo hagan etiqueten a Juan Ariel Jiménez. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye bye.